Hay personas que llevan años esperando que su vida cambie sin darse cuenta de algo aterrador. El cambio que están esperando jamás llegará mientras sigan siendo la misma persona por dentro. Y eso duele escucharlo, porque es mucho más fácil culpar al destino, a la mala suerte, a la economía, a la familia, incluso a Dios. Pero esta noche quiero que hagas algo distinto. Quiero que tengas el valor de quedarte hasta el final de este mensaje, porque lo que vas a descubrir puede incomodarte profundamente, pero también puede liberarte como nunca antes. Porque dime algo con honestidad. ¿Cuántas veces te has acostado prometiéndote que mañana sí vas a cambiar? Mañana vas a dejar ese hábito que te destruye. Mañana vas a volver a orar. Mañana vas a empezar de nuevo. Pero llega el siguiente día y todo vuelve a ser exactamente igual, el mismo cansancio, las mismas heridas, los mismos pensamientos oscuros, y poco a poco comienzas a creer algo peligrosísimo, que tal vez naciste para vivir así, que tal vez la paz es para otros, pero no para ti. Ahí es donde el enemigo gana, no cuando pecas, no cuando fallas. El enemigo gana cuando logra convencerte de que ya no puedes levantarte. He visto ese dolor demasiadas veces. Personas que sonríen por fuera mientras por dentro sienten que se están apagando lentamente. Padres de familia que cargan un vacío que no saben explicar. Jóvenes que viven rodeados de gente pero se sienten completamente solos. Mujeres que llevan años sosteniendo a todos, mientras nadie se da cuenta de que ellas también están cansadas de luchar. Y lo más triste es que muchos ya ni siquiera esperan que algo cambie. Aprendieron a sobrevivir, pero olvidaron cómo vivir. Pero escucha esto con atención, porque aquí comienza todo. Dios no creó tu alma para vivir atrapada. No naciste para arrastrarte por la vida sintiéndote derrotado todos los días. Y si hoy sientes que estás estancado, hay una razón mucho más profunda de la que imaginas, porque el verdadero problema casi nunca está afuera. El verdadero problema comienza dentro. Sé que eso puede molestarte, porque todos preferimos pensar que nuestra vida cambiaría si tuviéramos más dinero, otra pareja, otro trabajo, otra familia, otras circunstancias, si tan solo aquello fuera diferente, pero no. Hay personas que consiguen todo eso y siguen vacías, siguen ansiosas, siguen rotas por dentro. ¿Por qué? Porque puedes cambiar de ciudad y llevarte el mismo corazón, puedes cambiar de trabajo y seguir cargando las mismas heridas. Puedes empezar una nueva relación y repetir exactamente los mismos patrones. Por eso hay personas que parecen vivir en un círculo del que nunca salen. Cambian de escenario, pero no cambian de alma. Y aquí es donde casi todos huyen, porque enfrentarte a ti mismo da miedo. Mirar tu interior de verdad da miedo. Descubrir cuánto resentimiento llevas guardado, cuánto orgullo escondes detrás de tu dolor, cuántas veces te has
convertido en tu propio enemigo sin darte cuenta. Pero déjame decirte algo que puede cambiarlo todo. La verdad duele, pero también sana. El problema es que vivimos en un mundo lleno de distracciones. Todo está diseñado para que nunca te quedes en silencio contigo mismo. Redes sociales, ruido, entretenimiento, pantallas, conversaciones vacías, porque el silencio revela cosas que muchos no quieren ver, revela heridas que no han sanado, pecados que se han normalizado, vacíos que llevan años escondidos detrás de una sonrisa, y por eso tanta gente tiene miedo de estar sola, porque cuando finalmente llega el silencio, aparecen ellos mismos. Recuerdo a un hombre que me dijo algo que jamás olvidé. Me confesó que cada noche necesitaba dormir con la televisión encendida porque no soportaba quedarse solo con sus pensamientos. ¿Te das cuenta de lo fuerte que es eso? Hay personas que tienen tanto miedo de enfrentarse a su interior que necesitan llenar cada segundo de ruido para no escuchar el caos que llevan dentro. Pero tarde o temprano llega el momento en que ya no puedes seguir huyendo, y ahí es donde comienza la verdadera transformación, porque Dios no trabaja primero en tus circunstancias, Dios trabaja primero en tu corazón, y eso significa que antes de sanar tu vida, muchas veces va a romper las mentiras con las que llevas años viviendo. Mentiras como ya no tengo solución, mentiras como nunca voy a cambiar, mentiras como nadie puede amarme de verdad, mentiras como mi pasado me condena. Y mientras sigas creyendo esas voces, vivirás como un prisionero, incluso si las puertas están abiertas. Ahora escucha esto porque es crucial. Muchos quieren que Dios cambie su vida sin permitir que Dios los cambie a ellos. Quieren milagros sin transformación. Quieren paz sin obediencia. Quieren libertad mientras siguen alimentando las mismas cadenas que los destruyen. Y así pasan los años, orando por cambio, mientras siguen abrazando aquello que los mantiene estancados. Es como pedirle a Dios que sane tu alma mientras tú sigues bebiendo el veneno todos los días. Y aquí viene una pregunta incómoda. ¿Realmente quieres cambiar? No respondas rápido. Piénsalo bien, porque cambiar de verdad tiene un precio. Y mucha gente no quiere pagarlo. Cambiar significa dejar hábitos que se sienten cómodos, significa renunciar a relaciones que sabes que te están destruyendo, significa enfrentar conversaciones que llevas años evitando, significa aceptar que algunas heridas no sanarán mientras sigas alimentándolas con resentimiento. Y ahí es donde muchos retroceden, porque aunque el sufrimiento duela, lo conocido da seguridad. Por eso el pueblo de Israel quería volver a Egipto. Sí, estaban esclavizados, pero al menos conocían esa esclavitud. La libertad les daba miedo, el desierto les daba miedo. Lo desconocido les daba miedo, y quizás eso también te está pasando a ti. Quizás llevas tanto tiempo viviendo de la misma manera que ya no hay dolor.
Hay personas que han construido toda su identidad alrededor de sus heridas. Todo gira alrededor de lo que les hicieron, de lo que perdieron, de lo injusta que fue la vida con ellos. Y sin darse cuenta, convierten su sufrimiento en una especie de hogar emocional. Toro, escucha esto con atención. Tu herida no puede convertirse en tu identidad. Sí, te hicieron daño. Sí, sufriste muchísimo. Sí, hay cosas que jamás debieron pasar. Pero si conviertes ese dolor en el centro de tu vida, terminarás adorando aquello mismo que te destruyó. Y eso explica por qué tantas personas no logran avanzar. Porque están mirando constantemente hacia atrás, reviven conversaciones, reviven traiciones, reviven errores antiguos una y otra vez, como si su alma estuviera atrapada en un cuarto lleno de recuerdos rotos. Y mientras tanto, el presente se les escapa de las manos, el pasado se convierte en una prisión invisible. Y aquí necesito decirte algo con toda claridad. No puedes cambiar tu futuro mientras sigas viviendo emocionalmente en el ayer. El apóstol Pablo entendió esto mejor que nadie. Estamos hablando de un hombre que persiguió cristianos, que cargaba culpas enormes, recuerdos terribles, y aún así escribió algo poderoso. Olvidando lo que queda atrás, me lanzo hacia lo que está por delante. ¿Sabes lo impresionante de eso? Pablo entendió que el pasado solo tiene poder sobre ti si sigues alimentándolo. Y aquí entra una de las palabras más difíciles del cristianismo, perdón. Porque muchas personas creen que su vida no cambia por falta de oportunidades, cuando en realidad no cambia porque llevan años cargando resentimiento. Y el resentimiento destruye lentamente el alma, te roba la paz, te roba la alegría, te roba la capacidad de amar. Te convierte en una persona amargada sin que te des cuenta. Y lo peor es que mientras tú sigues sufriendo por lo que alguien te hizo, esa persona probablemente ya siguió con su vida hace mucho tiempo. ¿Ves la tragedia? Sigues siendo prisionero de alguien que ya ni siquiera está ahí, pero aquí viene lo más difícil. Perdonar no significa decir que estuvo bien lo que te hicieron, no significa olvidar mágicamente, no significa dejar que vuelvan a lastimarte, significa algo mucho más profundo, significa decidir que ya no vas a entregarles el control de tu paz, porque mientras mantengas vivo el odio, seguirás atado al pasado. Y sé que hay personas escuchando esto que llevan años cargando una herida secreta, una traición, un abandono, un rechazo, algo que jamás pudieron superar del todo. Y quizás por fuera sigues funcionando, pero por dentro todavía sangras. Pero escucha esto, porque puede salvarte. Dios no quiere solo que sobrevivas al dolor, quiere sanarte completamente. Aunque eso implique tocar heridas que llevas años evitando, porque el amor de Dios no es superficial. Él no pone maquillaje sobre tu sufrimiento, Él entra hasta las partes más oscuras de tu corazón. Y cuando empieza a sanar,
muchas veces primero duele reconocer el orgullo, duele reconocer la envidia, duele reconocer cuánto tiempo has desperdiciado viviendo con miedo. Pero esa incomodidad no es destrucción, es cirugía espiritual. Y aquí llegamos a algo todavía más profundo. Tu vida no cambia porque sigues alimentando aquello que te destruye. Sí, estoy hablando del pecado. Hoy vivimos en una época donde casi nadie quiere escuchar esa palabra. Todo se justifica, todo se normaliza, todo se convierte en simplemente un error humano, pero el pecado no es una simple equivocación. El pecado es aquello que poco a poco desconecta tu alma de Dios, y el problema es que nunca comienza de forma dramática. Empieza pequeño, una mentira que justifica, una decisión secreta, un hábito impuro, un resentimiento que decides alimentar, una doble vida que nadie conoce, y poco a poco tu conciencia comienza a apagarse, hasta que un día ya no reconoces quién eres. Y entonces llegan las preguntas: ¿por qué ya no siento paz? ¿Por qué nada me llena? ¿Por qué mi vida parece vacía? Porque no puedes vivir lejos de Dios y esperar sentirte completo. Es imposible, tu alma fue creada para Él. Y mientras intentes llenar ese vacío con placer, distracciones o aprobación humana, seguirás sintiendo hambre espiritual. Pero aquí viene la parte esperanzadora. No importa qué tan lejos hayas caído, no importa qué tan roto te sientas, no importa cuántas veces hayas fallado, la misericordia de Dios sigue siendo más grande, y quizás eso es lo que más cuesta creer. ¿Sí? Porque muchos aceptan que Dios perdona a otros, pero no logran creer que pueda perdonarlos a ellos. Cargan culpas antiguas, secretos oscuros, pecados que jamás le han contado a nadie, y viven convencidos de que ya decepcionaron demasiado a Dios. Pero escucha esto con toda tu alma: Cristo ya conocía tu peor versión y aún así decidió ir a la cruz por ti. Eso significa que tu pecado no lo sorprendió, tus caídas no cancelaron su amor, tus heridas no destruyeron tu valor. Y cuando entiendes eso de verdad, algo comienza a romperse dentro de ti, porque dejas de acercarte a Dios como un esclavo lleno de vergüenza y empiezas a acercarte como un hijo herido que finalmente regresa a casa. Pero aquí viene algo importante: no basta con emocionarte escuchando estas palabras, tienes que actuar, porque hay personas que escuchan mensajes como este, lloran, sienten algo profundo por unos minutos y luego vuelven exactamente a la misma vida, y eso es peligrosísimo, porque el corazón se endurece cada vez que escuchas la verdad y decides ignorarla. Por eso esta noche puede convertirse en un antes y un después, pero solo si decides hacer algo diferente, solo si decides dejar de postergar tu transformación, porque el tiempo sigue pasando y eso es lo más aterrador de todo. La vida no se detiene mientras tú dudas, los años pasan.
Las oportunidades pasan, las personas cambian y un día despiertas preguntándote cómo llegaste hasta aquí tan rápido. Por eso Jesús repetía constantemente algo urgente. Hoy es el día de salvación, no mañana, no cuando tengas menos problemas, no cuando te sientas listo. Hoy, porque hay decisiones que pueden cambiar el rumbo completo de una vida y muchas veces empiezan con un paso pequeño y silencioso. Una oración sincera, una confesión pendiente, una llamada que llevas años evitando. Un perdón que decides entregar, aunque todavía duela. Un hábito que finalmente decides romper. Y quizás eso parece pequeño, pero ahí comienzan las grandes transformaciones en las decisiones invisibles que nadie celebra. Porque el verdadero cambio no ocurre de repente frente al mundo, ocurre lentamente en secreto, en los momentos donde nadie te ve, en las veces que eliges levantarte aunque no tengas ganas, en las veces que eliges obedecer aunque tu emoción diga lo contrario. Y justamente ahí es donde la mayoría abandona porque todos quieren milagros rápidos. Pero muy pocos están dispuestos a atravesar el proceso, porque el proceso duele y nadie te prepara para eso. Nadie te dice que cuando Dios comienza a transformar una vida, muchas veces primero sacude todo aquello que estaba sosteniéndose sobre mentiras. Relaciones cambian, prioridades cambian. Personas que antes te aplaudían empiezan a incomodarse con tu transformación. Y entonces aparece una sensación extraña, como si estuvieras perdiendo partes de ti mismo, pero la verdad es que no estás perdiéndote. Estás dejando morir la versión de ti que sobrevivía para que nazca la versión que realmente puede vivir. Y ahí es donde muchos retroceden porque cambiar de verdad implica duelo. Duelo por hábitos que parecían darte consuelo. Duelo por personas que ya no pueden acompañarte a donde Dios te está llevando. Duelo incluso por la identidad vieja que construiste durante años. Por eso Jesús dijo algo que parece durísimo. El que quiera salvar su vida, la perderá. Y durante mucho tiempo, mucha gente no entendió a esas palabras. Pero lo que Cristo estaba diciendo era esto. Mientras sigas aferrándote desesperadamente a tu viejo yo, jamás conocerás la vida nueva que Dios quiere darte. Eso requiere valentía, porque hay una batalla ocurriendo dentro de ti ahora mismo. Una parte de tu alma quiere levantarse, quiere sanar, quiere acercarse a Dios, pero otra parte sigue buscando comodidad, sigue buscando excusas, sigue diciéndote que cambies después. Y el problema es que después se convierte en años atrapado en los mismos ciclos, años diciendo, algún día voy a empezar, años viendo cómo otros avanzan mientras tú sigues emocionalmente detenido en el mismo lugar. Pero escucha esto con atención porque puede despertar algo dentro de ti. Tu vida no va a cambiar por inspiración, va a cambiar por decisión, porque
hay personas que esperan sentir ganas para actuar, esperan sentirse motivadas para orar, esperan sentirse fuertes para dejar el pecado, esperan sentirse listas para empezar una nueva vida. Pero la transformación real casi nunca comienza con emoción, comienza con obediencia. Comienza cuando decides hacer lo correcto, incluso sin sentirlo. Y ahí es donde aparece una palabra que casi nadie quiere escuchar hoy: disciplina, sí, disciplina. Porque la mayoría quiere la paz que produce una vida ordenada, pero no quiere el sacrificio que exige construirla. Quieren una relación sana, pero no quieren trabajar en su carácter. Quieren acercarse a Dios, pero no quieren apagar el ruido que los distrae. Quieren libertad espiritual, pero siguen alimentando diariamente las cadenas que los esclavizan, y así pasan los meses, los años, orando para que Dios haga un milagro, mientras ellos siguen destruyendo con sus decisiones lo mismo que le piden a Dios que sane. Por eso Cristo hablaba tanto de cargar la cruz, porque seguir a Dios no es una emoción pasajera, es una decisión diaria, a veces hermosa, a veces agotadora, a veces silenciosa, pero siempre transformadora. Y aquí viene algo importante: no necesitas cambiar toda tu vida en una noche, necesitas empezar. Porque el enemigo ama paralizarte, haciéndote pensar que el cambio tiene que ser gigantesco para valer la pena. Entonces te abruma, te haces sentir que nunca podrás lograrlo, y así terminas sin hacer nada. Pero Dios trabaja diferente. Dios comienza con pequeños actos de fidelidad, 5 minutos de oración cuando no tienes ganas, una decisión correcta cuando nadie te está mirando, un acto de perdón silencioso, una tentación resistida con valentía, pequeños pasos. Pero esos pequeños pasos repetidos durante meses terminan construyendo una vida completamente distinta. O si la mayoría subestima el poder de lo pequeño, pero toda gran destrucción empezó alguna vez con una pequeña concesión. Y toda gran transformación también empieza con una pequeña decisión. Por eso, no preguntes primero cómo cambiar toda tu vida. Pregúntate cuál es el siguiente paso correcto. Solo el siguiente, porque Dios no suele mostrarte todo el camino de golpe. Y hay una razón para eso. Si vieras todo lo que tendrás que atravesar, probablemente te paralizarías. Entonces Dios ilumina solo un paso a la vez, como Pedro caminando sobre el agua. Muchos hablan del milagro, pero pocos piensan en el terror de ese momento. Pedro tuvo que sacar un pie fuera del barco sin saber realmente qué iba a pasar. Y eso es exactamente lo que Dios te está pidiendo ahora. Salir del barco, salir de la comodidad, de tus excusas, salir de la mentalidad de víctima, salir del miedo que te ha mantenido pequeño toda tu vida, porque hay algo que necesitas entender urgentemente. El miedo ha estado gobernando demasiadas decisiones en tu vida. Miedo al fracaso,
miedo al rechazo, miedo a empezar de nuevo, miedo a decepcionar a otros, miedo incluso a sanar. Sí, algunas personas tienen miedo de sanar porque sanar significa cambiar. Y cambiar significa entrar en un territorio desconocido donde ya no puedes seguir escondiéndote detrás de tu dolor. Por eso hay personas que sabotean cada oportunidad buena que llega a sus vidas. Cuando finalmente algo empieza a mejorar, inconscientemente encuentran la forma de destruirlo. ¿Por qué? Porque el sufrimiento les resulta familiar, lo familiar da una falsa sensación de seguridad, aunque esté destruyéndote. Pero escucha esto porque es poderoso. El miedo siempre te mostrará el peor escenario posible. La fe te recordará que Dios sigue estando contigo incluso en el peor escenario. Esa diferencia cambia todo. Porque la valentía cristiana no significa no sentir miedo. Significa avanzar aunque el miedo siga ahí. Eso hicieron los santos. Eso hizo María cuando dijo sí, sin entender completamente lo que venía. Eso hizo Pedro después de negar a Jesús. Eso hizo cada persona que alguna vez decidió levantarse después de caer. Y ahora la pregunta es inevitable. ¿Qué estás posponiendo por miedo? ¿Qué decisión sabes que tienes que tomar? ¿Qué conversación necesitas tener? ¿Qué puerta necesitas cerrar definitivamente? ¿Qué sueño enterraste porque alguien te hizo creer que no eras suficiente? Porque mientras sigas obedeciendo al miedo, seguirás viviendo una vida más pequeña que aquella para la que Dios te creó. Y aquí llegamos a algo que puede incomodarte profundamente. Tu vida no cambia porque sigues esperando que alguien venga a rescatarte. Esperas que cambien los demás, esperas que aparezca una oportunidad perfecta, esperas sentirte preparado, esperas una señal gigantesca del cielo, pero mientras esperas, tu vida sigue pasando. Y llega un momento donde tienes que asumir responsabilidad. Sí, te hirieron, sí, hubo injusticias, sí, algunas personas te fallaron terriblemente. Pero si sigues usando eso como excusa para no levantarte, terminarás entregándoles el resto de tu vida también. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere, que permanezcas paralizado. Porque una persona paralizada espiritualmente deja de luchar, deja de soñar, deja de crecer, sobrevive, pero ya no vive. Y por eso hoy necesitas tomar una decisión no emocional, no superficial, una decisión real. La decisión de dejar de esperar que las cosas cambien solas, porque no van a cambiar solas. Tu matrimonio no cambiará si sigues alimentando orgullo. Tu vida espiritual no cambiará si sigues viviendo lejos de Dios toda la semana. Tu mente no cambiará si sigues consumiendo basura diariamente. Tu corazón no sanará si sigues reabriendo las mismas heridas cada noche. Y aquí es donde muchos se sienten atacados por o no confundas corrección con rechazo.
Dios te corrige porque todavía cree en quien puedes llegar a ser, y quizás eso sea lo más hermoso de todo. Dios ve una versión de ti que tú todavía no puedes ver, ve fuerza donde tú ves debilidad, ve propósito donde tú ves confusión, ve futuro donde tú solo ves ruinas, y por eso no se rinde contigo, aunque tú hayas querido rendirte contigo mismo muchas veces. Pero ahora quiero llevarte a algo todavía más profundo, la oración. Porque si hay algo que está destruyendo lentamente a esta generación, es la desconexión total con Dios. Muchos saben cosas sobre Dios, pero ya no hablan con Él. Hay una diferencia enorme, porque puedes escuchar predicaciones todos los días y seguir vacío espiritualmente. Puedes publicar frases religiosas y seguir sintiéndote muerto por dentro. Puedes incluso ir a misa, pero vivir desconectado del corazón de Dios, y entonces llega el vacío. Porque el alma humana no fue creada para vivir lejos de su Creador, lejos de su Creador. Por eso hay personas que tienen éxito, dinero, relaciones, reconocimiento, y aún así sienten una tristeza que no saben explicar, nada las llena, nada les dura, porque el alma tiene hambre de Dios y ninguna distracción humana puede reemplazar eso. Pero aquí aparece el problema. Muchos oran solo cuando están desesperados, buscan a Dios únicamente cuando todo se derrumba. Y aunque Dios sigue escuchándolos con misericordia, la relación nunca madura así. Imagínate una amistad donde alguien solo te llama cuando necesita algo. Eventualmente entenderías que no busca tu corazón, busca lo que puedes darle, y muchos viven exactamente así con Dios. Por eso su fe se vuelve frágil, porque nunca desarrollaron intimidad con Él. Nunca aprendieron a permanecer en silencio. Nunca aprendieron a escuchar. Nunca aprendieron a abrir verdaderamente el corazón. Y aquí está uno de los secretos más poderosos de la vida espiritual. La gente más fuerte espiritualmente no es la que nunca cae, es la que aprendió a volver rápidamente a Dios cada vez que cae, porque todos luchamos. Punto 2, tenemos debilidades. Todos enfrentamos noches oscuras, pero hay una diferencia enorme entre quien cae y se queda tirado y quien cae pero sigue levantándose. Y quizás tú llevas demasiado tiempo en el suelo, quizás te convenciste de que ya no vale la pena intentarlo. Quizás incluso dejaste de orar porque sentías que Dios ya no te escuchaba. Pero escucha esto atentamente. El silencio de Dios no significa ausencia de Dios. Muchas veces Él está trabajando más profundamente, precisamente cuando no lo sientes. Porque la fe verdadera no depende de emociones, depende de confianza. Y ahí es donde muchos abandonan, cuando dejan de sentir, cuando la oración parece seca, cuando el cambio no ocurre rápido, pero justamente ahí es donde nace la fe madura. La fe que permanece incluso en la oscuridad, la fe que sigue orando aunque no vea resultados inmediatos.
La fe que sigue caminando, aunque todavía no entienda el camino, eso nos lleva a otra verdad incómoda. Tu entorno está moldeando tu alma más de lo que imaginas, porque nadie cambia completamente solo. Las personas que te rodean influyen en tus pensamientos, tus hábitos, tu visión del mundo. Y si estás constantemente rodeado de negatividad, mediocridad, pecado o personas que se burlan de tu deseo de crecer, tarde o temprano eso termina afectándote. Por eso hay relaciones que te acercan a Dios y otras que lentamente te vacían por dentro, y aquí necesitas honestidad brutal. Hay personas en tu vida que aman la versión rota de ti, porque esa versión nunca los confronta. Mientras estabas perdido, cómodo en el pecado o atrapado en tus heridas, todo estaba bien. Pero en el momento en que empiezas a cambiar, algo ocurre. Tu transformación incomoda porque tu crecimiento le recuerda el estancamiento del que ellos no quieren salir. Y entonces aparecen críticas, burlas, distancia, incluso rechazo. No te sorprendas, cada vez que alguien decide crecer, inevitablemente pierde ciertas compañías, porque no todos quieren ir a donde Dios te está llamando. Eso duele muchísimo. Pero hay pérdidas que en realidad son liberaciones disfrazadas, y quizás una de las razones por las que tu vida no avanzaba era porque estabas rodeado de personas empeñadas en mantenerte exactamente igual. Por eso necesitas comunidad sana, personas que te acerquen a Dios, personas que te digan la verdad aunque incomode, personas que oren contigo cuando ya no tengas fuerzas, personas que te recuerden quién eres cuando olvides tu valor, porque habrá días donde tu fe será débil, y en esos días necesitarás que alguien sostenga la esperanza por ti. Eso es la verdadera comunidad cristiana, no perfección, apoyo mutuo. Y ahora escucha esto, porque puede romper una cadena enorme en tu vida. Deja de compararte, sí, deja de hacerlo, porque gran parte de tu tristeza viene de mirar constantemente la vida de otros. Las redes sociales han creado generaciones enteras incapaces de disfrutar su propia vida, porque siempre sienten que alguien más está viviendo mejor. Entonces comparas tu proceso con el resultado de otros, tu dolor con sus momentos felices, tu lucha diaria con la versión editada que muestran al mundo. Claro que terminas sintiéndote insuficiente, pero estás olvidando algo importantísimo. Dios no te creó para competir con nadie, te creó para cumplir tu propia misión. Y mientras sigas obsesionado mirando el camino de otros, descuidarás completamente el tuyo, porque cada alma tiene procesos distintos. Algunos florecen temprano, otros atraviesan inviernos larguísimos antes de ver frutos, algunos cargan cruces que nadie ve, y algunos aparentan felicidad mientras por dentro están completamente destruidos. Por eso compararte
siempre será injusto. Nunca ves la historia completa y además la comparación mata la gratitud. Te vuelve incapaz de reconocer todo lo que Dios ya ha hecho en tu vida, porque siempre estarás enfocado en lo que te falta. Pero cuando empiezas a agradecer incluso las pequeñas cosas, algo cambia dentro de ti, tu corazón se vuelve más ligero. Tu mente deja de vivir obsesionada con lo que otros tienen y poco a poco descubres algo hermoso, que quizás Dios no te está retrasando, quizás te está preparando, y eso cambia completamente la forma de mirar tu vida. Hermanos míos, hay algo que la mayoría de las personas jamás descubre hasta que el daño ya está hecho. Pasan años buscando médicos, cambiando tratamientos, tomando medicamentos, corriendo de especialista en especialista, pero nunca se detienen a escuchar las palabras que salen de su propia boca. Y ahí está el verdadero problema, porque mientras oran por sanación, se maldicen todos los días. Mientras le piden a Dios un milagro, le ordenan a su cuerpo que se destruya. Y lo más impactante es que ni siquiera se dan cuenta de que lo están haciendo. Quiero que pienses en esto por un momento. ¿Cuántas veces has dicho, estoy acabado, ya no sirvo, todo me duele, mi cuerpo me falla, nunca voy a sanar? Tal vez lo dijiste como una queja pasajera, tal vez pensaste que eran solo palabras soltadas en medio del cansancio, pero tu cuerpo no lo recibió como una simple expresión emocional. Tu cuerpo lo recibió como una orden, como una sentencia, como una instrucción que debía obedecer. Y aquí está lo más aterrador. El cuerpo humano fue diseñado por Dios para responder a la autoridad. Y la primera autoridad que escucha es la tuya. Por eso hay personas que, aún teniendo acceso a medicina, aún teniendo recursos, aún rodeadas de gente que las ama, comienzan a deteriorarse lentamente desde dentro, porque viven bajo un bombardeo constante de pensamientos de derrota. Se despiertan ya cansadas antes de levantarse de la cama. Se miran al espejo y lo primero que hacen es insultarse, critican su cuerpo, desprecian su edad, maldicen sus limitaciones y después se preguntan por qué cada año tienen menos fuerza, menos esperanza y menos vida dentro de ellos. Pero hoy quiero mostrarte algo que puede cambiar radicalmente tu manera de entender la salud, la enfermedad y hasta la forma en que Dios actúa en tu vida. Porque así como tus palabras pueden enfermarte, también pueden comenzar a restaurarte. Así como tus pensamientos pueden destruir lentamente tu organismo, también pueden activar procesos de sanación que estaban dormidos dentro de ti. Y no estoy hablando de magia, no estoy hablando de superstición, estoy hablando de un principio espiritual tan antiguo como la creación misma. La Escritura dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y la mayoría de las personas lee ese versículo como si fuera una metáfora bonita, pero no lo es. Es una ley espiritual. Tus palabras tienen peso, tus palabras tienen dirección, tus palabras construyen o destruyen, bendicen o maldicen, levantan o sepultan. Y déjame decirte algo todavía más fuerte. Hay personas que llevan años enfermándose a sí mismas mientras creen que están luchando contra la enfermedad. Nunca olvidaré a una mujer que llegó a hablar conmigo hace algunos años. Apenas cruzó la puerta, pude ver que estaba derrotada. Caminaba lentamente como si cada paso fuera una batalla. Sus ojos estaban apagados, su espalda encorvada y antes de sentarse ya había comenzado a destruirse con sus propias palabras. Padre, estoy hecha a pedazos. Padre, mi cuerpo ya no sirve. Padre, soy una carga. Padre,
ya no puedo más. Escuché aquello durante varios minutos y sentí algo profundamente doloroso en mi espíritu, porque entendí que esa mujer no solo estaba sufriendo una enfermedad física, estaba viviendo bajo una maldición verbal que ella misma había repetido durante años. Entonces le hice una pregunta que la dejó completamente en silencio. Hermana, ¿alguna vez le has hablado a tu cuerpo con amor? Me miró confundida, como si jamás hubiera considerado esa posibilidad, y ahí comenzó algo que cambiaría su vida para siempre. Le expliqué que el cuerpo escucha, que cada pensamiento libera sustancias químicas, que cada emoción deja huellas biológicas, que el miedo, el resentimiento y la desesperanza alteran el sistema nervioso, debilitan las defensas y aceleran el desgaste físico. Pero también le expliqué que la gratitud, la esperanza y la paz producen el efecto contrario, fortalecen, regeneran, restauran. Al principio pensó que exageraba, como muchos pensarían, porque nos enseñaron a creer que el cuerpo es una máquina separada del alma, como si pudieras destruirte emocionalmente durante años sin que eso tuviera consecuencias físicas. Pero Dios jamás creó al ser humano dividido de esa manera. Somos una unidad. Lo que hiere el alma termina afectando el cuerpo. Y lo que sana el espíritu comienza lentamente a transformar también la carne. Por eso San Pablo dijo algo extraordinario. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. No dijo que el cuerpo era una prisión. No dijo que el cuerpo era un enemigo. Dijo que era templo. Un lugar sagrado, un lugar donde habita la presencia de Dios. Y dime una cosa, ¿cómo tratarías un templo construido para la presencia divina? ¿Lo insultarías todos los días? ¿Lo llenarías de desprecio? ¿Lo maldecirías frente al espejo? Claro que no. Entonces, ¿por qué lo haces contigo mismo? Aquella mujer comenzó un proceso simple, pero profundamente poderoso. Durante 30 días iba a dejar de maldecirse. Ni una sola frase de odio contra sí misma, ni una sola declaración de derrota. Y cada mañana haría algo que le parecía ridículo, bendecir su cuerpo. La primera vez que lo hizo, lloró, puso sus manos sobre su pecho y dijo: gracias, corazón mío, por seguir latiendo. Después habló a sus piernas: gracias por sostenerme. Luego habló a su espalda: perdóname por años de desprecio. Y aunque al principio se sentía absurda, algo comenzó a cambiar dentro de ella, porque por primera vez en años dejó de verse como una enemiga de sí misma. Y ahí comenzó el milagro. No fue instantáneo, no fue un espectáculo, fue algo más profundo y más real. Empezó a dormir mejor. Su ansiedad disminuyó, el dolor dejó de ser constante, su rostro cambió, su manera de caminar cambió. Incluso los médicos comenzaron a notar mejorías inesperadas. Pero aquí viene lo más importante: la verdadera sanación no comenzó en su cuerpo, comenzó en sus palabras. Y esto nos lleva a una verdad que casi nadie comprende realmente. Dios creó el universo hablando: sea la luz, y la luz fue. La creación entera respondió a una palabra pronunciada con autoridad divina. Y nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de ese Dios creador. Eso significa que nuestras palabras también tienen poder. No un poder absoluto como el de Dios, pero sí una influencia real sobre nuestra vida, nuestra mente y nuestro cuerpo. Por eso Santiago compara la lengua con el timón de un barco. Algo pequeño, pero capaz de dirigir toda una vida hacia el desastre o hacia la salvación. Ahora entiende esto con atención, porque puede cambiar tu vida para siempre. Tu cuerpo está escuchando cada conversación que tienes contigo mismo. Cuando dices no puedo más, tu sistema nervioso escucha agotamiento. Cuando dices estoy destruido, tu mente interpreta derrota. Cuando dices nunca voy a sanar, tu cuerpo comienza a actuar como si ya hubiera perdido la batalla.
Pero cuando comienzas a declarar esperanza, gratitud y vida, algo diferente ocurre. Tu cerebro empieza a salir del estado de amenaza constante. Tu cuerpo deja de vivir en guerra. Tus sistemas internos comienzan a responder de otra manera. La ciencia moderna ya lo confirmó. El estrés crónico enferma. El miedo constante enferma. El resentimiento sostenido enferma. Y también confirmó algo más. La esperanza ayuda a sanar. La paz fortalece el sistema inmunológico. La gratitud cambia la química cerebral. Pero lo impresionante es que la Biblia ya enseñaba eso miles de años antes. Y ahora quiero llevarte todavía más profundo. Porque lo que viene puede incomodar a muchas personas. Hay gente que vive toda su vida esperando que Dios haga por ellos lo que ellos mismos destruyen diariamente. Oran por paz, pero alimentan odio. Oran por salud, pero hablan muerte. Oran por fuerza, pero se repiten todos los días que están acabados. Y entonces todavía más profundo, porque lo que viene puede incomodar a muchas personas. Hay gente que vive toda su vida esperando que Dios haga por ellos lo que ellos mismos destruyen diariamente. Oran por paz, pero alimentan odio. Oran por salud, pero hablan muerte. Oran por fuerza, pero se repiten todos los días que están acabados. Y entonces se frustran porque no ven cambios. Pero escucha esto con atención. Dios no suele bendecir permanentemente aquello que tú mismo maldices constantemente. Por eso hay personas que necesitan aprender algo antes de recibir la sanación que tanto piden. Necesitan dejar de ser sus propios verdugos. Recuerdo a un hombre con cáncer avanzado que me dijo una frase que jamás olvidaré. Padre, siento que mi cuerpo me traicionó. Y le respondí algo que lo dejó en silencio. No, hijo, tu cuerpo lleva años intentando sobrevivir mientras tú le declarabas guerra. Porque eso era exactamente lo que hacía. Se insultaba todos los días, se miraba con odio, hablaba de sí mismo como si fuera basura. Vivía lleno de resentimiento, miedo y desesperanza. Y aunque recibía tratamiento médico, emocionalmente ya se había entregado a la derrota. Entonces comenzó un cambio radical. Cada mañana ponía sus manos sobre su cuerpo y decía, todavía hay vida en mí. No negaba la enfermedad, no fingía que todo estaba bien, pero dejó de decretar muerte. Y eso cambió todo, porque hay una diferencia enorme entre reconocer el sufrimiento y entregarse a él. Puedes decir, estoy atravesando una enfermedad, sin decir, estoy condenado. Puedes admitir el dolor sin convertirlo en identidad. Puedes llorar sin maldecirte, puedes sufrir sin destruirte. Y eso fue exactamente lo que aquel hombre aprendió. Durante las sesiones de quimioterapia, dejó de decir, esto me está matando, y comenzó a decir, esto está ayudando a mi cuerpo a luchar. Cuando sentía miedo, en lugar de repetir, voy a morir, decía, mi vida sigue en manos de Dios. Y poco a poco algo comenzó a cambiar, no solo en su cuerpo, sino en su espíritu. Recuperó esperanza, recuperó fuerza, recuperó ganas de vivir, porque el cuerpo humano responde de manera diferente cuando el alma deja de vivir en guerra. Pero aquí necesito hacer una pausa porque hay algo peligrosísimo que debo aclarar antes de continuar. Esto no significa que toda enfermedad sea culpa de tus pensamientos, y cuidado con caer en esa crueldad espiritual. Hay personas santas que enferman, hay niños inocentes que sufren. Vivimos en un mundo herido por el pecado, donde la enfermedad existe. Incluso grandes santos atravesaron dolores físicos terribles. La diferencia no es que la fe elimine automáticamente todo sufrimiento. La diferencia es cómo atraviesas ese sufrimiento, porque hay personas que sufren y aún así conservan paz.
Y hay otras que se destruyen antes incluso de que la enfermedad avance. Ahí está la verdadera batalla. Y lo que viene ahora puede ayudarte a entender por qué algunas personas parecen hundirse rápidamente, mientras otras encuentran fuerza sobrenatural incluso en medio del dolor más oscuro, porque existe un veneno silencioso que destruye más cuerpos que muchas enfermedades físicas, y la mayoría de la gente lo consume todos los días sin darse cuenta. Ese veneno se llama resentimiento, y lo que el resentimiento hace dentro del cuerpo es mucho más peligroso de lo que imaginas. El resentimiento no entra gritando, no rompe la puerta de tu vida como una tormenta violenta. Entra en silencio, se instala poco a poco. Primero como una herida pequeña, una traición, una humillación, una decepción que no logras superar. Y al principio crees que puedes manejarlo, crees que el tiempo lo resolverá. Pero mientras sigues adelante con tu rutina, algo comienza a pudrirse lentamente dentro de ti, porque el resentimiento jamás permanece quieto. Empieza ocupando un rincón del corazón, pero termina contaminándolo todo. Y aquí está lo más peligroso. Muchísimas personas creen que el resentimiento es solamente un problema emocional o espiritual, pero no entienden que también se convierte en un problema físico. El cuerpo guarda memoria del dolor, guarda tensión, guarda miedo, guarda rabia. Por eso hay personas que viven con el cuerpo permanentemente endurecido, agotado, inflamado, como si estuvieran preparándose para una batalla que nunca termina. Y de cierta manera, eso es exactamente lo que ocurre. Tu cuerpo no sabe distinguir entre un peligro real y un peligro emocional sostenido. Para él, el odio constante, la ansiedad permanente y la amargura diaria son señales de amenaza. Entonces activa mecanismos de supervivencia una y otra vez. Libera cortisol, acelera el corazón, tensa los músculos, altera la digestión, debilita el sistema inmunológico. Y si eso ocurre durante meses o años, el cuerpo empieza a pagar el precio. Ahora entiende por qué hay personas que aparentemente lo tienen todo, ¿no? Pero viven agotadas, viven enfermas, viven vacías, porque llevan dentro una guerra que nunca terminó. Recuerdo a un hombre que vino a verme después de sufrir un infarto. Los médicos habían logrado estabilizarlo, pero él seguía sintiéndose mal. Decía que no recuperaba fuerzas, que vivía con una presión constante en el pecho, como si algo lo estuviera aplastando desde dentro. Durante la conversación descubrí algo impresionante. Llevaba más de 20 años odiando a su hermano. 20 años, 2 décadas, alimentando heridas, reviviendo traiciones, imaginando discusiones en su mente una y otra vez. Y aunque sonreía frente a los demás, por dentro seguía atrapado en aquella pelea antigua. Entonces le pregunté algo que lo desarmó completamente. ¿Cuánto tiempo más piensas obligar a tu cuerpo a cargar un dolor que Dios nunca te pidió sostener? Y comenzó a llorar, porque en el fondo sabía la verdad. Su corazón físico estaba agotado porque primero su corazón espiritual había sido envenenado. Aquí es donde mucha gente se confunde. Perdonar no significa justificar el mal que te hicieron, no significa fingir que no dolió, no significa volver a confiar ciegamente. Perdonar significa dejar de beber veneno esperando que el otro muera. Y hay personas que llevan años intoxicándose de esa manera. Cada vez que recuerdan la herida, su cuerpo vuelve a reaccionar. El corazón se acelera, los músculos se tensan, la respiración cambia. El sistema nervioso entra en alerta, y si eso se repite suficientes veces, termina convirtiéndose en un estado permanente. Por eso Jesús insistía tanto en el perdón, no solo porque salva el alma, también porque libera al ser humano entero. Pero espera, porque lo que voy a decir ahora
puede incomodar profundamente a algunas personas. Hay enfermedades que no comenzaron en el cuerpo, comenzaron en un alma agotada. No estoy diciendo que toda enfermedad tenga origen emocional, eso sería absurdo, pero sí estoy diciendo que hay personas que llevan tanto tiempo viviendo en miedo, culpa, odio y desesperanza, que finalmente el cuerpo termina gritando el dolor que el alma ya no puede soportar. El cuerpo habla, a veces a través del cansancio, a veces a través de dolores inexplicables, a veces a través de insomnio, ansiedad, inflamación o agotamiento extremo. Y mientras la persona intenta silenciar los síntomas, nunca enfrenta la raíz. Por eso hay quienes toman medicamentos durante años sin encontrar verdadera paz, porque están tratando de sanar un cuerpo mientras el alma sigue sangrando. Y aquí necesito que escuches esto con mucha atención. Dios no quiere solamente que sobrevivas, quiere restaurarte completamente, quiere sanar lo que otros rompieron, quiere devolverle paz a tu mente, quiere liberar tu corazón del peso que llevas cargando hace años. Porque están tratando de sanar un cuerpo mientras el alma sigue sangrando. Y aquí necesito que escuches esto con mucha atención. Dios no quiere solamente que sobrevivas, quiere restaurarte completamente, quiere sanar lo que otros rompieron, quiere devolverle paz a tu mente, quiere liberar tu corazón del peso que llevas cargando hace años. Pero para que eso ocurra, primero debes dejar de identificarte con tu herida, porque muchas personas ya no saben quiénes son sin su dolor. Han sufrido tanto tiempo que el sufrimiento se convirtió en identidad. Hablan desde la herida, piensan desde la herida, viven desde la herida. Y aunque dicen que quieren sanar, inconscientemente siguen aferrándose a aquello que los destruye porque ya no saben existir sin ello. Por eso Jesús hacía una pregunta extraña a algunos enfermos. ¿Quieres ser sano? Me parece absurda la pregunta. Claro que un enfermo quiere sanar, pero Jesús entendía algo profundo. Hay personas que se acostumbran tanto a su dolor que terminan construyendo toda su identidad alrededor de él. Y sanar implicaría cambiar completamente su manera de vivir. Implicaría dejar de verse como víctimas, implicaría abandonar resentimientos, implicaría asumir responsabilidad sobre su propia restauración, y eso da miedo, porque es más fácil aferrarse a una identidad rota que entrar en el proceso incierto de reconstrucción. Ahora quiero que pienses en algo todavía más profundo, y sí, parte de tu agotamiento no viene solo de lo que te pasó, ¿no?, sino de la manera en que llevas años hablándote después de aquello que te pasó. Porque una herida puede durar meses, ¿no? Pero las palabras que repites sobre esa herida pueden destruirte durante décadas. He sido destruido. Nunca volveré a ser feliz. Ya no sirvo. Estoy acabado. Cada frase se convierte en un ladrillo más dentro de una prisión invisible. Y el problema es que el cuerpo escucha todo eso. Tu sistema nervioso escucha, tu cerebro escucha, tu corazón escucha, tus células escuchan. Por eso hay personas que incluso después de que la situación difícil terminó, siguen viviendo físicamente como si el peligro continuara. El trauma ya pasó, pero el cuerpo nunca recibió la orden de salir del estado de guerra. Y aquí aparece una de las cosas más poderosas que he aprendido acompañando personas durante tantos años. El cuerpo comienza a relajarse cuando el alma vuelve a sentirse segura. No es casualidad que tanta gente empiece a mejorar físicamente cuando recupera esperanza, cuando vuelve a sentir paz, cuando ora, cuando perdona, cuando deja de odiarse, cuando deja de vivir esperando siempre lo peor. Porque el cuerpo humano fue diseñado
para funcionar mejor en paz que en miedo. Pero Satanás sabe algo, sabe que si logra mantenerte en angustia constante, agotará tu mente, debilitará tu cuerpo y terminará robándote la fuerza para luchar espiritualmente. Por eso hoy hay tantas personas cansadas, incluso después de dormir. No descansan realmente, solo colapsan por unas horas antes de volver a entrar en estado de alerta otra vez. Y lo más triste es que muchos ya consideran normal vivir así, normal vivir tensos, normal vivir ansiosos, normal vivir con el pecho apretado, normal vivir esperando malas noticias. Pero Dios jamás diseñó al ser humano para vivir permanentemente en miedo. Por eso Jesús repetía constantemente, no tengan miedo. No era una frase poética, era una instrucción para la supervivencia espiritual y emocional. El miedo constante destruye lentamente al ser humano. Y aquí quiero contarte algo que vi en una mujer que cambió completamente mi manera de entender la relación entre el alma y el cuerpo. Era una madre que llevaba años sufriendo ataques de pánico. Había probado medicamentos, terapias y distintos tratamientos. Algunos ayudaban temporalmente, pero siempre recaía. Vivía aterrorizada. Su cuerpo estaba permanentemente agotado. Un día, durante una conversación, descubrí algo devastador. Desde niña había crecido escuchando frases terribles. No sirves. Todo lo haces mal. Nunca llegarás a nada. ¿No? Imagínate eso. Años enteros recibiendo palabras de muerte sobre su identidad. Y lo peor era que esas voces seguían vivas dentro de ella incluso décadas después. Cada vez que cometía un error, repetía internamente aquellas mismas frases. Era como si llevara un verdugo viviendo dentro de su mente. Entonces entendió algo que la hizo llorar desconsoladamente. No solo necesitaba dejar de escuchar voces destructivas afuera, necesitaba dejar de repetirlas dentro de sí misma. Ese fue el comienzo de su restauración. No ocurrió de un día para otro, pero poco a poco empezó a reemplazar las mentiras por verdad. Cada mañana decía algo que al principio apenas podía creer. Soy hija de Dios, tengo dignidad, no fui creada para vivir esclava del miedo. Mi vida tiene propósito. Y mientras pronunciaba aquellas palabras, algo dentro de ella comenzaba lentamente a despertar otra vez, porque la verdad tiene poder sanador y Satanás tiembla cuando una persona deja de repetir las mentiras que la mantuvieron esclava durante años. Ahora escucha esto con atención, porque puede ser uno de los momentos más importantes de este mensaje. Muchas personas están esperando que Dios haga un milagro espectacular, mientras ignoran los pequeños actos diarios que podrían comenzar a transformar su vida desde hoy. Esperan una luz del cielo, una experiencia sobrenatural, una curación instantánea, pero mientras tanto siguen alimentando pensamientos de odio, hablando destrucción sobre sí mismos, viviendo en resentimiento y tratando su cuerpo como un enemigo. Y entonces bloquean la misma paz que Dios quiere derramar sobre ellos, porque Dios puede hacer milagros instantáneos, sí, pero muchas veces obra a través de procesos donde primero sana la mente, después el corazón, después las emociones y finalmente el cuerpo comienza a responder, y eso requiere paciencia. Ahí está una de las lecciones más difíciles de aceptar, porque todos queremos resultados rápidos, queremos sanar hoy, queremos dejar de sufrir inmediatamente, pero la mayoría de las restauraciones profundas ocurren lentamente, como una semilla creciendo bajo tierra. No ves nada al principio, no, pero algo ya está ocurriendo. Y aquí está el problema. Muchísima gente abandona el proceso justo antes del cambio. Oran durante una semana y se cansan. Intentan pensar diferente durante unos días y vuelven a hablarse con odio.
comienzan a bendecir su cuerpo, pero apenas sienten dolor, otra vez regresan a la desesperación. Y así interrumpen constantemente su propia restauración, porque aprendieron a vivir reaccionando al miedo en lugar de permanecer firmes en esperanza. Pero quiero que entiendas algo poderoso: la paciencia también sana, porque la paciencia le enseña al alma a descansar en Dios, incluso antes de ver resultados visibles. Y cuando el alma aprende a descansar, el cuerpo también empieza lentamente a salir del estado de guerra. Ahora bien, hay algo más que debes entender antes de continuar este camino de sanación. Algo que la mayoría ignora completamente, porque no basta con dejar de hablar muerte. También necesitas aprender qué tipo de ambiente estás creando alrededor de tu vida. Y créeme, las personas que te rodean pueden estar alimentando tu enfermedad más de lo que imaginas, porque hay voces que drenan la vida y hay voces que despiertan vida, y lo que escuchas constantemente termina convirtiéndose en parte de lo que eres. Pero eso es exactamente lo que vamos a descubrir ahora.